Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y cada uno de ustedes a la sesión de hoy. Gracias por haber ingresado a la sesión de hoy. Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Listo? Bien. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a la sesión de hoy. Perfecto. ¿Me confirman, por favor, sean tan amables, si están observando lo que les comparto en pantalla? ¿Sí? Bueno, vale. Muy bien. Perfecto. Bueno, nosotros entonces el sábado anterior, el fin de semana anterior, estábamos terminando de desarrollar la revisión del sistema de gestión de seguridad alimentaria articulado con la norma ISO 22000, ¿sí? Y concluimos que efectivamente esta norma internacional pues tienen una estructura o tienen, digamos, elementos en común que les permite a las empresas poder lograr que exista un solo sistema de gestión que básicamente le permita lograr que la gestión de la calidad, la gestión ambiental, la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, la gestión alimentaria y los demás sistemas de gestión que vamos a estudiar, pues básicamente todos puedan funcionar a partir de una misma estructura. ¿Listo? Es decir, que todos estos sistemas de gestión puedan funcionar siguiendo una única sistemática de implementación, que como lo vamos a ver más adelante, lo que se llamará o lo que conoceremos como sistema integrado de gestión. ¿Listo? Entonces, el día sábado habíamos finalizado diciendo, pues, que básicamente este sistema de gestión, el sistema de gestión de la seguridad alimentaria, tiene una estructura similar a lo que se establece en la norma ISO 9001, 14001, 45001, entre otras, ¿sí? Y eso fue lo que yo les expliqué a ustedes el fin de semana anterior, que era la estructura de alto nivel, ¿sí? Y además que con esto, entonces, es lo que permite que las empresas puedan crear un sistema integrado de gestión. Habíamos dicho que básicamente las empresas que cuenten con un sistema de gestión de la seguridad alimentaria, por ejemplo, y lo tengan certificado, esto le va a permitir a estas empresas pues poder tener impacto no solo a nivel nacional, no solo en el país donde se encuentra, sino también existe la posibilidad de que se abran nuevos rumbos, que se abran, digamos, nuevas posibilidades, nuevos proyectos también a nivel internacional, dado que esta norma tiene un alcance internacional también, ¿sí? Como sucede con la norma ISO 9001, como sucede con la norma ISO 14001, como sucede con todas las normas de gestión que vamos a revisar o a terminar de revisar esta semana y las que ha generado la ISO a lo largo de más de 40 años de existencia. Y por supuesto que tiene mejora en las oportunidades de negocio, como les decía a ustedes, básicamente en los procesos licitatorios, por ejemplo, en donde se le da la posibilidad a micros, pequeñas y medianas empresas convertirse en proveedores de bienes y servicios para empresas multinacionales, para empresas gubernamentales, etcétera, etcétera. La posibilidad de que se cuente con un sistema de gestión, como es el caso del sistema de gestión de la seguridad alimentaria y todos los que hemos visto y los que vamos a ver que se encuentren debidamente certificados, pues le va a dar la posibilidad de poder hacerse de proyectos de muy alto impacto, ¿sí? Muy alto impacto en materia social, de muy alto impacto en materia económica, de muy alto impacto en materia ambiental, en materia competitiva, o en términos de competitividad, por ejemplo, en fin, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas normas internacionales, digamos que le permitirán a la organización a través de los sistemas de gestión en la medida en que se puedan certificar, pues le permitirá poder expandir, ¿cierto? A, digamos, proyectos importantes y obviamente esos proyectos traerán sus beneficios. ¿Listo?
Me confirman, por favor, sean tan amables si están observando la diapositiva o la presentación que ustedes, que estoy compartiendo en pantalla. ¿Todos la ven? ¿Sí? ¿Listo? Bueno, muy bien. Observen ustedes, observen ustedes que aquí tenemos el ciclo PHVA también aplicado para el sistema de gestión de seguridad alimentaria. Entonces, como ustedes pueden ver, como ustedes pueden apreciar, esta misma estructura, estas mismas etapas, el planificar, el hacer, el verificar y el actuar, etcétera, etcétera, y todo lo que conlleva el sistema de gestión de seguridad alimentaria, también se articula a través del ciclo PHVA, que es el mismo ciclo o el mismo ciclo compuesto por 4 etapas que son sobre las cuales las normas internacionales van a desarrollar a través de su contenido. Como ustedes pudieron apreciar el fin de semana anterior, el contenido de las normas internacionales, recordemos que hay un capítulo 0, 1, 2 y 3, es decir, hay 4 capítulos introductorios, es decir, donde se presentan las generalidades de la norma, principios rectores, se explica el ciclo PHVA, hay términos y definiciones, hay referencias normativas, etcétera, etcétera, etcétera. Si esa presentación preliminar de la norma en los capítulos 0, 1, 2 y 3, que es lo que hemos venido haciendo en todos estos días, en todas estas sesiones, y a partir del 4 capítulo en adelante, es decir, del cuarto capítulo al 10, es donde vamos a encontrar los estándares o los requisitos que establecen las normas internacionales para materializar estos sistemas de gestión. Bien, entonces eso significa que ese contenido o esa estructura de alto nivel que es común a todos los sistemas de gestión que vamos a estudiar, pues básicamente a través de estos capítulos es que se pretende precisamente desarrollar el ciclo PHVA, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ustedes ven que en el planificar hay básicamente 4 capítulos, del capítulo 4 al 7, como se los había dicho a ustedes. ¿Por qué razón? Porque recordemos, antes de siquiera, y observen ustedes ahí en pantalla, estoy en la etapa de planificar. Antes de pensar si quieren planificar el sistema de gestión, hay que hacer 2 cosas antes. Primero, conocer las cuestiones internas y externas de la organización y cuáles de ellas pueden generar efectos positivos y cuáles de ellas efectos negativos. Y segundo, identificar las partes interesadas pertinentes a la organización y por ende al sistema de gestión que se esté implementando, por ejemplo, para el sistema de gestión de seguridad alimentaria. Y con eso, después de haber hecho ese contexto, haber comprendido el contexto de la organización, lo que viene a continuación es empoderar a la alta dirección. Por eso el capítulo 5 se llama liderazgo, porque la idea es que los miembros de la alta dirección tengan completamente claro lo que tienen que hacer, cómo lo deben hacer, por qué lo deben hacer, etcétera, etcétera, para lograr que la alta dirección pueda demostrar ese liderazgo, esa entrega y ese compromiso con todo este proyecto. Luego de haber hecho esos 2 pasos, viene ahora sí la planificación, que como ya se los he explicado a ustedes, pues ya se los he venido diciendo, la planificación pues básicamente consiste en la identificación y abordaje de las circunstancias de riesgo y oportunidad. Y de allí, para poder implementar el sistema de gestión, viene el capítulo 7 que se llama soporte. Ese capítulo denominado soporte, ¿en qué consiste? Sencillo, como todo proyecto o como en cualquier proyecto, se necesitan recursos para poder ejecutarlo. Es decir, en todo proyecto o todo proyecto se formula, ¿sí? A partir de una planificación y esa planificación se tiene que ejecutar, ¿bien? Para cumplir los objetivos y metas formulados en esa planificación. Entonces, en el capítulo 7 vamos a encontrar todos los recursos que debe asegurar la alta dirección para poner en marcha el proyecto. Entonces, una vez se tengan identificados y asignados los recursos,
para poner en marcha el sistema de gestión. Luego, ahora sí viene la segunda etapa del ciclo PHVA, que es el hacer, ¿ya? Por eso, en el capítulo 8, que se llama operación, vamos a hablar de ejecución, vamos a hablar de funcionamiento, ¿sí? Y a través del capítulo 8, entonces, se van a ejecutar todos los procesos, se pondrán en marcha todos los procesos de acuerdo con los recursos asignados en la etapa anterior. Y luego, después de haber ejecutado esos procesos o de haber puesto en marcha el sistema de gestión, viene la tercera etapa, que es el verificar, es decir, vamos a hacer una evaluación del desempeño y de acuerdo con los resultados que se consigan en esa tercera etapa del ciclo PHVA o en la etapa del verificar, entonces se tendrán que tomar decisiones y esas decisiones vienen en la última etapa, que es el actuar, en donde en el capítulo 10, que precisamente se llama mejora, es para que la alta dirección tome las mejores decisiones según los resultados obtenidos en la evaluación del desempeño, es decir, en la etapa anterior. En donde, como ya se los había mencionado a ustedes en otras sesiones, pues básicamente ante los resultados negativos, la empresa tendrá que reaccionar, es decir, tendrán que atacar la raíz del problema para evitar que esos resultados negativos se sigan presentando y ante los resultados positivos, la idea es mantener y mejorar ese desempeño paulatinamente, progresivamente, hasta alcanzar los resultados, pues que en realidad la organización espera. Lo dicho hasta aquí, ¿les quedó claro? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Pues como ustedes pueden apreciar, el ciclo PHVA también se aplica, ¿sí? También se aplica en el sistema de gestión de seguridad e inocuidad alimentaria. ¿Listo? Mm, lo que ustedes ven aquí en pantalla es básicamente el ciclo PHVA, ¿cierto? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la planificación de la seguridad alimentaria, luego la ejecución de esa seguridad alimentaria, luego tenemos la evaluación de la eficacia de esa seguridad alimentaria y según con esos resultados, como ustedes pueden ver en pantalla, se tomarán decisiones para que luego, como ustedes pueden ver allí, esas decisiones sirvan de materia prima para volver a planificar el sistema de gestión y que este ciclo se repita de manera indeterminada. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, ya para cerrar, o bueno, ir cerrando el tema o el estudio del sistema de gestión de seguridad alimentaria, entonces vamos a ver unos términos y definiciones, obviamente relacionados con el tema de la gestión de la seguridad alimentaria. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta con lo que está observando en pantalla? ¿Me confirman, por favor? Esa es la forma, por ejemplo, esa es la estructura tal como lo vamos a ver en la gestión de la calidad, tal y como lo vamos a ver en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, en la gestión ambiental, etcétera, tal cual como lo vamos a ver en los demás sistemas de gestión. Esa es la forma correcta de lograr que un sistema de gestión se materialice o un sistema de gestión se ponga en marcha. ¿Listo? Sí, mi querido Rodrigo y Yolanda, ya les explico qué es PRP, prerequisitos operacionales. Ya los vamos a ver a continuación y con mucho gusto aquí se los vamos a explicar. ¿Listo? Entonces, como les decía a ustedes, vamos ahora a cerrar la presentación del sistema de gestión de seguridad alimentaria con unos términos y definiciones, pues para que tengamos claro qué es lo que nos vamos a encontrar en esta norma internacional, en la norma ISO 22. Por ejemplo, un peligro o qué es un peligro para la seguridad alimentaria. Pues básicamente es aquella circunstancia, ¿cierto? Aquella circunstancia que pueda representar un daño, ¿cierto? Recuerden que el término daño en seguridad y salud en el trabajo también es replicable aquí en seguridad alimentaria, que es la sumatoria de varios efectos negativos sobre la salud, en este caso, de quienes van a consumir los productos. En seguridad y salud en el trabajo es la sumatoria de los daños que puedan materializarse producto de la exposición a los factores de peligro, ¿sí? Entonces,
Aquí el peligro para la seguridad alimentaria, pues básicamente consiste en aquella situación, o aquel factor o circunstancia que pueda generar un daño, es decir, no solo uno, sino varios efectos negativos en la seguridad y salud de quienes consumen los productos. Que recordemos que pueden ser clientes, pueden ser trabajadores de la misma organización, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Les quedó clara la definición de peligro para la seguridad alimentaria? ¿Me confirman, por favor? ¿O alguien tiene preguntas con esta definición? Son muy similares, muy similares a las que hemos venido estudiando para los demás sistemas de gestión. ¿Listo? Son muy similares. Bien, vamos con medidas de control. Básicamente ustedes ya, digamos que a estas alturas ya tenemos claro que, digamos, o pues nos podemos hacer una idea después de todo lo que hemos venido hablando hasta ahora. Perfectamente nos podemos hacer una idea de qué es una medida de control. Sin embargo, aquí la norma ISO 22000 nos dice que es una acción o actividad utilizada para prevenir peligros de seguridad alimentaria o reducirlo a un nivel aceptable. Eso, por ejemplo, ¿sí? Eso, por ejemplo, este, aplica también esas medidas de control, aplican en gestión de la calidad, en gestión ambiental, en gestión de la seguridad y salud en el trabajo, en seguridad alimentaria y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Porque recuerden ustedes que todos los sistemas de gestión están expuestos a circunstancias de riesgo, por lo tanto, se pueden generar efectos o se puede afectar positiva o negativamente a las partes interesadas. En este caso, las partes interesadas serían los consumidores o los usuarios de los productos que genera la organización. Tenemos en seguridad y salud en el trabajo a los trabajadores. Tenemos en materia ambiental los organismos de control en materia ambiental, porque recuerden ustedes que básicamente el medio ambiente por su propia cuenta no se puede manifestar afectado positivo o negativamente, sino que hay partes interesadas que interceden por el medio ambiente, digamos que en este caso también entraría la comunidad, entrarían los organismos de control, etcétera, etcétera. Y en materia de calidad, pues los usuarios o quienes van a consumir los productos o los bienes y servicios de la organización. Marcial, ¿por qué se habla de seguridad alimentaria y no de inocuidad? Marcial, es que aquí ya vamos a hablar de seguridad e inocuidad alimentaria. Lo que pasa es que la norma ISO 22000, el término seguridad encierra otros conceptos. ¿Bien? No solamente nos vamos a enfocar en la seguridad alimentaria, sino también vamos a hablar de inocuidad, porque la seguridad, perdón, la inocuidad es consecuencia de la seguridad, es una relación de causa y efecto. Es decir, yo no puedo garantizar la inocuidad, la higiene de un producto que lo va a consumir alguien si no tengo esa seguridad, es decir, que tengo mis procesos debidamente establecidos, que los puedo controlar, que los puedo evaluar periódicamente, que con respecto al desempeño de sus procesos hay unos resultados que se esperan lograr y ese desempeño se revisa periódicamente, ¿de acuerdo? Entonces, para la norma ISO 22000, la inocuidad es consecuencia de la seguridad. Por eso nosotros vamos a hablar de seguridad e inocuidad alimentaria. ¿Me dice entender, Marcial? Y para todos, ¿me confirman, por favor? Vale, con gusto, mi querido Marcial, con todo gusto. ¿Listo? Bien. Vale, perfecto. Entonces, como les decía a ustedes, las medidas de control también son aplicables en cualquiera de los sistemas de gestión que vamos a estudiar. Porque observen ustedes, acción o actividad utilizada para prevenir peligros. En este caso, las fuentes de peligro se derivan fundamentalmente de las circunstancias de riesgo. ¿De acuerdo? Es decir, si una organización puede, identifica eficazmente las circunstancias de riesgo, es consciente que esas circunstancias de riesgo pueden generar consecuencias o desencadenar consecuencias negativas, por ejemplo, para el caso de este sistema de gestión de seguridad e inocuidad alimentaria, pueden generar consecuencias negativas para quienes consuman los productos, en este caso de alimentos que genere una organización, ¿de acuerdo? Entonces, aquí los peligros se van a materializar o se podrían materializar siempre y cuando no se haga un debido proceso de identificación de circunstancias de riesgo como también de oportunidad. Por eso se dice
que las medidas de controles sirven para evitar que las consecuencias que puedan generar los riesgos, es decir, que evitar que los peligros sucedan o se materialicen esos peligros, o por el contrario, se pueda reducir hasta un nivel aceptable. ¿Qué significa un nivel aceptable? Que la organización está dispuesta y tiene todos los recursos necesarios para poder atender una situación con efectos negativos producida o desencadenada por los peligros. Me explico de la siguiente manera. Los riesgos, ¿sí? Para una empresa, para poderlos gestionar correctamente, más bien, los riesgos son medidos según un nivel de aceptabilidad. Y para eso hay dos instancias o dos tipos de aceptabilidades. Que la empresa acepte los niveles de riesgo, ¿cierto? Y por otro lado, o la otra opción es que no los acepte. ¿Qué significa que una empresa acepte los niveles de riesgo? Significa que el control, perdón, el riesgo, digamos que la magnitud, la posibilidad o la probabilidad y las consecuencias son tan grandes que la empresa acepta que ese riesgo esté allí en su organización y se pueda transferir a sus productos, servicios, trabajadores, al medio ambiente, etcétera, etcétera. Y a pesar de ello, la organización es consciente del nivel de consecuencia e impacto que pueden generar las circunstancias de riesgo y también cuenta con los recursos necesarios para poder reaccionar en caso tal de que lo que han identificado como consecuencias de la circunstancia de riesgo, ¿cierto? Entonces, en caso tal de que se materialicen esas consecuencias negativas con la severidad, etcétera, etcétera, la organización tiene los recursos necesarios para poder mitigar los efectos que puedan generar las circunstancias de riesgo. Es decir, que tienen la posibilidad de actuar, reaccionar, atender una circunstancia de riesgo o de peligro en este caso cuando se materialice. Eso significa aceptar los niveles de riesgo. O dicho de otra manera, aceptar los niveles de riesgo significa que la organización tiene todos los recursos a su disposición para poder reaccionar y mitigar las consecuencias que puedan desencadenar los peligros en este caso y reducirlos a un nivel más aceptable, es decir, un nivel con el que puedan convivir con esas circunstancias de riesgo. Me hice entender, me confirman, por favor, sean tan amables. Carlos López, profe, ¿puedo dar un ejemplo? Con mucho gusto. Mire, les voy a decir que es un ejemplo aceptable. Eh, Supóngase, vamos a hablar de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo. ¿Sí? Con gusto. Mire, vamos a hablar de seguridad y salud en el trabajo. Y supóngase que nosotros estamos llevando a cabo la identificación o la evaluación de los niveles de riesgo laboral a los que se exponen los colaboradores. ¿Listo? Para una actividad en particular, por ejemplo, trabajo en alturas. ¿Listo? Bien. La organización identifica el factor de peligro que es trabajo en alturas, ha identificado los riesgos laborales, es decir, lo que se podría desencadenar por trabajar en alturas, que lo que aparece inmediatamente es una caída. Obviamente esa caída tiene consecuencias, ¿de acuerdo? O las caídas desencadenarán lesiones tan severas para las personas que inclusive les puede llevar a la muerte. Bien, la organización cuando identificó ese factor de peligro, nada más hablando de, para este ejemplo, y reconoce los riesgos laborales, de ahí en adelante tiene que hacer la siguiente autoevaluación. ¿Qué tenemos y qué no tenemos para evitar que esa caída suceda? O por otro lado, que en caso tal de que ocurra la caída, ¿qué tenemos para reaccionar inmediatamente y darle la atención médica oportuna a quien se pueda caer? Hasta ahí me hice entender, ¿me confirman, por favor? ¿Sí? ¿Listo? Ok. Entonces, repito. La organización identificó ese factor de peligro y los riesgos o los riesgos laborales que se pueden desencadenar de ese factor de peligro.
Entonces, la evaluación y valoración de riesgos, pues básicamente consiste en hacerse una autoevaluación en donde los dos objetivos fundamentales son los siguientes. Primero, que la organización reconozca si cuenta con los recursos necesarios para evitar que esos riesgos laborales sucedan. Es decir, que un factor de peligro, en este caso asociado a una condición de seguridad al realizarse trabajos en alturas, y son conscientes que los riesgos laborales son la caída de esa persona, la evaluación y valoración de riesgos le permitirá a la organización determinar si tiene o no tiene los recursos necesarios, en primer lugar, para evitar que la caída suceda. Esa es la primera parte de la autoevaluación, por decirlo de alguna manera. ¿Y cuál es la segunda parte? Que en el peor de los casos, si alguien se llega a caer, entonces la organización tiene que decir o tiene que confirmar si en realidad está preparada o no está preparada para actuar, para responder a ese tipo de emergencia. Por eso, en la administración de riesgos, como lo vamos a ver más adelante, hablamos de prevención y mitigación. Prevención, como ustedes ya lo tienen claro, es evitar que sucedan las consecuencias que puedan desencadenar los riesgos. Y mitigar es que cuando se materialicen las consecuencias, la organización los pueda, a través de una atención oportuna, a través de una respuesta eficaz a esa situación, que se pueda controlar y reducir o minimizar o llevarlo a su mínima expresión. Hasta ahí me hice entender, sean tan amables. ¿Sí? A ver, Irving, un alimento tiene determinadas las cantidades de gérmenes de dicho alimento. Si está por debajo del estándar, el riesgo está controlado. Podría ser, por ejemplo, mi querido Irving, exactamente, exactamente, está bien tu ejemplo, mi hermano. Muchísimas gracias, muchas gracias. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, cuando la organización hace esa autoevaluación, ¿sí? De los dos factores que les acabo de decir, entonces, según los resultados que le arrojen, ¿sí? Según los resultados que le arroje la herramienta que hayan utilizado, porque hay muchas herramientas para evaluar y valorar riesgos, no solo en seguridad y salud en el trabajo, en alimentos, en cualquier sistema de gestión, según los resultados arrojados de ese nivel de riesgo, van a confirmar dos cosas: que efectivamente la organización sí puede evitar o está en condiciones de evitar las circunstancias de riesgo que se pueda materializar, y que sí pueden o tienen los recursos necesarios para poder reaccionar en caso de una emergencia. ¿O cuál es la otra cara de la moneda? ¿O cuál es la otra posibilidad? Que efectivamente la empresa no tiene los recursos para evitar o prevenir las circunstancias de riesgo, y en segundo lugar, que no tienen los recursos necesarios ni tampoco están preparados para reaccionar en caso de una emergencia o el caso de una situación, una contraindicación, por ejemplo. Entonces es allí donde los resultados que se hayan obtenido, la organización tiene que formular acciones para intervenir, para, primero, para establecer medidas de control que le permitan a la empresa evitar esas circunstancias de riesgo. Ya les coloco un ejemplo. Y que tengan los recursos necesarios para poder reaccionar ante una situación de emergencia. Hasta ahí me hice entender, ¿me confirman, por favor? Sí, ya les coloco un ejemplo. Exactamente, Rodrigo. Si la empresa dice, según los resultados que hayan obtenido de la herramienta para evaluar y valorar sus riesgos, si los resultados fueron negativos, entonces la empresa dice, no podemos aceptar el riesgo. No tenemos ni los recursos para evitar, ni tampoco estamos preparados para llevar a cabo la prevención, ni tampoco estamos preparados para responder, ¿cierto? Responder ante una circunstancia de emergencia. ¿De acuerdo? Esos dos datos, esos dos resultados, tienen que llevar a la empresa a hacer algo al respecto. Tienen que formularse acciones para que se ejecuten, y por eso hablamos de un ciclo PHVA,
Todo lo que les estoy diciendo se hace en la planificación. Cuando la empresa establece las acciones, las tiene que ejecutar. Por eso hay una segunda etapa que se llama hacer. Y cuando se ejecutan esas etapas, hay que tenerlas bajo control. Por eso ustedes ven ahí unas medidas de control. Y luego vendrá una tercera etapa que se llama verificar, que es allí donde la empresa podrá determinar si las acciones fueron eficaces o no. Porque si fueron eficaces, es decir, si en la etapa de verificación las medidas de control y todas las actividades de prevención y atención de emergencia fueron eficaces, entonces al final tienen que mantener ese buen desempeño. Pero si sucede todo lo contrario, hay que formular acciones, digamos en este caso correctivas o correcciones, ¿cierto? Más adelante le explico la diferencia, ¿ya? Para volver a planificar el sistema de gestión y que ese ciclo se repita. Para alimentos, ¿qué herramientas hay para evaluar el riesgo? Lady? Hay muchísimas herramientas, hay muchas herramientas. Aquí vamos a ver las más comunes. ¿Listo? Aquí vamos a ver las más comunes. No quiere decir que sean las únicas herramientas que hay en el mercado. No, hay muchísimas herramientas. Yo les voy a presentar las más comunes. Lo que les acabo de decir aquí en este momento, ¿les quedó claro? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Y cuando la empresa se da cuenta que no está preparada, ¿qué medidas debe adoptar? Julio, eso depende de los resultados obtenidos en la evaluación y valoración de riesgos. Les coloco un ejemplo muy sencillo, muy fácil. Y el ejemplo que les voy a colocar es aplicable para cualquier sistema de gestión. Supóngase que alguno de ustedes, el que quiera, cualquiera, perdón, quiere practicar un deporte. ¿Sí? Quiere practicar un deporte. O quiere entrar al gimnasio, por ejemplo, para tener una vida mucho más activa, evitar el sedentarismo, ser físicamente más activo, en fin. Si ustedes pretenden entrar a un gimnasio, lo primero que hay que hacer, o lo primero que deben realizarse, es un examen médico. Por la simple y sencilla razón de que cuando uno entra al gimnasio, a uno está exigido, ¿sí? Físicamente. Y resulta que no todos tenemos la misma capacidad física. Otros serán más resistentes que otros tendrán mucha mayor resistencia al ejercicio que otros se agotarán más rápido que otros, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, otros tendrán antecedentes o circunstancias cardiovasculares que al momento de que inicien el ejercicio, la rutina más sencilla, los puede perjudicar. Entonces, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico, un examen médico, para que el médico que lo analiza, el médico que lo examina, le diga o le recomiende la duración de las rutinas. ¿De acuerdo? Es decir, hay personas que iniciando el gimnasio, nomás los médicos dicen, por ejemplo, empiece con rutinas nada más de 20 minutos y solamente vaya a la caminadora y coloque una velocidad moderada. Al finalizar esa semana, la idea es que el cuerpo se acostumbre al ejercicio. Entonces, a la semana siguiente aumenta un poco más la velocidad y ya no serán 20 minutos, sino serán ahora 25 minutos, por ejemplo, y así paulatinamente hasta que el cuerpo quede totalmente acondicionado para continuar con rutinas mucho más exigentes. Bien, ¿a dónde quiero llegar yo? Los niveles de aceptabilidad del riesgo, por ejemplo, si alguno de ustedes, Dios no lo quiera, ojalá que no llegue a pasar, pero dado el caso que ustedes quieran hacer ejercicio y alguno de ustedes tiene alguna complicación cardiovascular, el médico le va a decir, Mario, usted podrá hacer ejercicio, pero no se puede exceder en esto y lo otro. Quiere decir que el médico me ha detectado un riesgo para mi salud, a pesar de que voy a hacer una actividad física donde se realiza para tener un mejor estado de salud. Sin embargo, son rutinas de ejercicios que pueden perfectamente perjudicar mi propia salud porque no tengo mi cuerpo acondicionado para ese tipo de rutinas o las rutinas que yo pretenda hacer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno acepta el riesgo, es consciente de lo que tiene,
y ya tiene un plan de trabajo o tiene toda una, todo un despliegue, toda una estructura científica, técnica que le explican a uno de cómo, a pesar de que uno tenga esa complicación cardiovascular, uno puede hacer ciertas rutinas y tener una vida, una actividad física constante, haciendo que su estado de salud mejore paulatinamente. Ahí es cuando yo digo, soy consciente de que tengo una circunstancia cardiovascular y a pesar de ello, ya me diagnosticaron, ya tengo una observación médica, recomendaciones médicas y tengo todo un plan de rutinas que me van a permitir, a pesar de mi complicación, poder hacer ejercicio. Ahí es cuando yo digo, perfecto, yo convivo con el riesgo, sé lo que tengo y tengo toda una rutina y además tengo todo un equipo de trabajo pendiente de lo que me pueda pasar. Entonces, ahí es donde decimos, aceptamos el riesgo. ¿Me hice entender, mis queridos estudiantes? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Lo mismo sucede en las empresas. Es igual, igual. El nivel aceptable también es válido para materia prima y productos en procesos, sí, mi querido Rodrigo. Exactamente, sí, señor. Recuerden que las circunstancias de riesgo y de oportunidad también, no solo nos vamos a enfocar en los riesgos, sino también en las oportunidades, están en todas partes. Gracias, mi querido Edesio. Muchas gracias. Están en todas partes. Materia prima, productos en proceso, producto terminado, en los mismos procesos, tareas, actividades, en los mismos colaboradores, en las circunstancias internas y externas, prácticamente en todos lados hay circunstancias o factores de riesgo. ¿Bien? Ahora, si yo me voy a enfrentar, si yo me voy a enfrentar, por ejemplo, a llevar a cabo una rutina de ejercicio sin haber pasado por un diagnóstico médico, sin tener un plan de alimentación o de nutrición adecuado a lo que yo quiero hacer, sin tener la supervisión de alguien mientras yo hago las rutinas, etcétera, etcétera, es ahí donde yo digo, no, un momento, espere, no estoy preparado para lo que me pueda pasar haciendo un ejercicio. ¿Por qué? Porque soy consciente que tengo sobrepeso, soy consciente, por ejemplo, que consumo alcohol, soy consciente que fumo de vez en cuando, soy consciente de que como grasas saturadas y eso, ese cóctel molotov de cosas que pueden afectar mi organismo, se pueden desencadenar o pueden detonar en una rutina de ejercicios perjudicando mi salud. Entonces es ahí cuando yo digo, no, yo no voy a aceptar ese riesgo. Yo no voy a aceptar un preinfarto, yo no quiero perder el conocimiento, yo no quiero que me falte el oxígeno, yo no quiero que me dé, por ejemplo, una embolia cerebral, un derrame. ¿Por qué? Porque no sé lo que tengo y me faltan todo lo que les acabo de decir. Entonces, en ese caso, cuando yo hago esa autoevaluación y digo, no estoy preparado para evitar, ni mucho menos tengo la estructura a mi alrededor que pueda reaccionar en caso de una emergencia, entonces ahí yo digo, no voy a aceptar los riesgos. Entonces, formula acciones, toma acciones, voy al médico, voy a un nutricionista, hablo con un fisioterapeuta o una fisiatra, con un ortopedista si es el caso, hacemos un plan de alimentación, un plan de rutinas, todo un plan de seguimiento y ejecuto ese plan para que al final, al cabo de 2 o 3 meses, yo revise los resultados. Bajé de peso, tonifiqué los músculos, ya tengo mayor capacidad pulmonar o resistencia pulmonar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Les quedó claro, mis queridos estudiantes, qué es aceptar y no aceptar los riesgos? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Y como les digo, vale, con muchísimo gusto, mis queridos estudiantes, con todo gusto. Y lo que les digo, esto que les acabo de decir se replica también en las empresas. Es igual, es absolutamente igual. Bien, con mucho gusto, mi querido Carlos, con mucho gusto. En las empresas es lo mismo. Miren, sin ir más lejos, ya para cerrar el tema de los niveles de aceptabilidad de riesgo, que igual los vamos a ir profundizando a medida que avancemos. Por supuesto que sí. Miren, ¿ustedes por qué creen que en los procesos de licitación aparece un pliego de condiciones? ¿Eso para qué es? ¿Qué opinan ustedes? O sea, cuando salen las invitaciones a licitar con entidades gubernamentales o con multinacionales, ¿ustedes por qué creen que aparece un pliego de condiciones? Es decir, un listado de requisitos. ¿Para qué creen que es eso? Mary Ruiz, para prevenir. ¿Para prevenir qué, mi querida Mary?
Douglas, para definir requisitos de contratación. ¿Y eso qué lleva a las empresas, mi querido Douglas? Para mitigar riesgos. Correcto, Marcela, exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra consideración ustedes le merecen a los pliegos de condiciones? Exactamente, Angélica. Por la simple y sencilla razón de que la empresa tenga la sensatez, la responsabilidad y la honestidad de hacerse una autoevaluación y decir, ¿cumplimos con los requisitos o no cumplimos con esos requisitos? Si cumplimos con los requisitos, perfecto, presentémonos. Si no cumplimos los requisitos, no nos presentamos. Ahí que está haciendo la organización. Sencillo. Si yo cumplo con los requisitos de los pliegos de condiciones, quiere decir que tengo la capacidad legal, económica, financiera, técnica, ambiental, de riesgos. Tengo toda la capacidad instalada para ejecutar el proyecto y por lo tanto puedo asumir cualquier riesgo que se pueda materializar durante, y después de la ejecución del proyecto. En cambio, si yo hago la autoevaluación y reconocemos que nuestra organización no cumple con los requisitos, es porque no acepta los riesgos que puedan desencadenarse antes, durante y después en la ejecución del proyecto que ustedes quieran. ¿Les quedó claro, mis queridos estudiantes? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bueno, ok. Vamos a continuar. Es una forma donde una empresa transfiere riesgos o los comparte con otras empresas. Marian, lo que pasa es que sí, es exactamente, la aceptabilidad lleva a eso, ¿sí? La aceptabilidad lleva a eso, a transferir la responsabilidad del riesgo, es decir, ya no los asume la empresa, sino los asumirá otra en caso tal. Normalmente eso con las aseguradoras o con las pólizas, con las aseguradoras o con las empresas que venden pólizas o sí, seguros como tal, o los comparten, exactamente. Por ejemplo, ahí es cuando se da una figura legal que se llama responsabilidad contractual solidaria compartida, que los riesgos o lo que se puede desencadenar, por ejemplo, en materia negativa, no solo lo asumirá o lo aceptará una empresa, sino que se comparten entre organizaciones, por ejemplo, contratistas y subcontratistas. En esa relación se materializa esa figura legal que es la responsabilidad contractual solidaria compartida. Ahí los riesgos se comparten. Porque para que ustedes lo sepan desde ya, la responsabilidad contractual solidario compartida normalmente se activa o se configura esta situación legal cuando hay una cadena de contratación y subcontratación, es decir, hay una entidad contratante y desde ahí se desencadenan subcontratistas o contratistas, subcontratistas, etcétera, etcétera, y todo lo que pueda suceder en el proyecto, la responsabilidad de lo que pueda suceder en ese proyecto, toda la cadena lo asume, ¿cierto? O depende de la magnitud y el alcance de lo que haya sucedido en la cadena de subcontratación, habrá una responsabilidad solidaria y compartida. ¿Listo? De esto hablaremos más adelante o normalmente lo ve uno cuando revisamos el capítulo de gestión de proveedores, que para todos los sistemas de gestión van a haber proveedores de bienes y servicios. ¿Listo? Los riesgos o la gestión del riesgo va de la mano, la complementa el plan de contingencia. Sí, José, lo que pasa es que el plan de contingencia va más relacionado a las emergencias ambientales, a las emergencias de orden natural, el hombre, antropogénicas o causadas por el hombre, que buscan reaccionar y atender la emergencia, ¿cierto? Y lograr que haya una respuesta coordinada, estratégica y eficaz de todos quienes hacen parte de los comités o brigadas de emergencia. Es decir, la contingencia es reacción inmediata. Esa es una contingencia. Una contingencia, sucede algo y inmediatamente reaccionamos. Entonces, pueden haber muchos planes de contingencia, no solo en materia de emergencias, sino en cualquier otra situación que pudiese o tenga la posibilidad de provocar efectos colaterales importantes, no solo para la organización, sino para digamos, sus demás partes interesadas. ¿Listo? Generalmente eso se aclara en los pliegos de licitaciones. Exactamente, es correcto. Muy bien. Bueno, vamos a seguir por acá. Dice, el nivel aceptable, claro, Militza, por eso les estoy diciendo, todo lo que es gestión de riesgos y oportunidades, planes de contingencia, planes de reacción, aceptabilidad o no aceptabilidad del riesgo, tiene alcance en muchos contextos, en lo contable, financiero, tributario, fiscal,
calidad ambiental, de riesgos laborales, gestión de proyectos, en fin, en muchos ámbitos, en muchos ámbitos. Bueno, vamos a responder aquí el último aporte y continuamos. Alejandro Vélez, eso sería en el caso del PRP de microbiología si se tiene un laboratorio que hace las veces de prueba como control. Sí, exacto, por ejemplo, podría ser. Profe, ¿cuál es la problemática más grande que puede dar origen al incumplimiento de responsabilidad contractual solidaria compartida? Y si lo fuéramos a pensar en temas de los planes estratégicos de seguridad vial, ¿cómo se puede contextualizar en la gestión de riesgos? Oriel, lo que pasa es que para poder contextualizar todo lo que estás diciendo en un plan estratégico de seguridad vial, me tendría que salir de todo lo que estamos hablando, ¿sí? Pero si gustas, finalizando todo el proceso de capacitación e información, si vuelves y me haces esta misma pregunta, faltando 2 días para que se acabe nuestro programa, con todo cariño yo te ayudo a resolver esa inquietud, porque es que para poderlo contextualizar en temas de plan estratégico de seguridad vial, tendría que ubicarlos ustedes en espacio y tiempo y lo que implica la seguridad vial. Y depende del país donde se esté aplicando la seguridad vial. ¿Bien? Entonces, son muchos factores que de pronto hace que nos desvíen un poquito, pero como te digo, finalizando el proceso de formación, me haces esta misma pregunta, igual guárdala, por favor, guárdala, me la haces y con todo cariño yo te la respondo. Con mucho gusto te la respondo. La responsabilidad compartida también aplica al darse el caso que no responda al subcontratista, pues le corresponde responder al contratista. Exactamente, Decio. Es como, miren, la responsabilidad contractual solidaria compartida, ustedes en este momento la están percibiendo. ¿Cómo la están percibiendo? El director general de la Corporación Internacional Líderes de Latinoamérica, el doctor Luis Carlos Prada Prada, él tiene todo un equipo de trabajo, ¿sí? Y resulta que hay un área, departamento, o en este caso un proceso, que es el que se encarga de elegir, y es el que se encarga de contratar a los instructores para llevar a cabo los procesos de capacitación e información o llevar a cabo todos los programas de la CIL. ¿De acuerdo? Si alguno de los instructores llegase a generar algún tipo de inconformidad e insatisfacción hacia ustedes, la responsabilidad es tanto quien aplica o ante la alta dirección en este caso, es quien aplica los procesos de convocatoria, reclutamiento, selección y contratación de los instructores y el instructor también. Entonces, ahí podemos ver la figura de la responsabilidad contractual solidaria compartida. Por ejemplo, si yo llegase en este momento, me perdonarán la expresión, si yo llegase en ese momento a insultarlos a algunos de ustedes, tratarlos de verdad, les pido mil disculpas por lo que voy a decir, de tratarlos de imbéciles, de idiotas, que por qué ustedes me hacen estas preguntas tan obvias, si yo los llego a agredir a ustedes de esa manera, obviamente que ustedes se va a generar una inconformidad e insatisfacción. Entonces, el encargado de o los encargados de llevar a cabo el debido proceso de convocatoria, reclutamiento, selección y contratación de los instructores tienen que estar pendientes de mi desempeño. Y de acuerdo a esa evaluación, ambas partes tienen que responder. En caso tal, por ejemplo, de que llegase a verse comprometido el desempeño del instructor. Entonces, tanto el instructor como los encargados de convocatoria, reclutamiento, selección y contratación de instructores, ambos son solidariamente responsables. Me dice entender, mi querido amigo Edesio, y para todos, ¿me confirma, por favor? ¿Sí? Bien, ok. Gracias, mis queridos estudiantes. Muchísimas gracias. Es con muchísimo cariño. Claro que sí. Vamos a continuar, muchachos. Bueno, entonces, como les decía, nivel aceptable es el nivel de peligro para la seguridad alimentaria que el producto terminado no debe exceder. Obviamente, ¿qué es lo que les estaba diciendo a ustedes? Les leo nuevamente la definición. Nivel aceptable, nivel de peligro para la seguridad alimentaria, es decir, se acepta que hay consecuencias negativas, se aceptan que existe la posibilidad de generar efectos negativos en la seguridad alimentaria y además se conoce el tamaño o la magnitud de las consecuencias, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, en ese caso dice que el producto terminado no debe exceder. ¿Por qué? Porque cuando dice que el producto terminado no debe exceder es porque todos deben estar bajo control, es decir, la organización tiene la capacidad de evitar que esas circunstancias de peligro se materialicen y en el peor de los casos tiene precisamente la capacidad de poder reaccionar, de poder mitigar los efectos que puedan generar esas circunstancias de peligro, ¿vale?
Gracias, mi querido amigo o amiga iPhone 64. Gracias, muchachos. Muchas gracias por sus palabras. Gracias, se los agradezco con todo el corazón. Muchas gracias. Sería como el límite de alerta de una especificación. Exactamente, Alba. Correcto. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es así. Bien. Muy bien, muchachos. Muy bien. Bueno, dice. Profe, el nivel aceptable sería como el margen de error. Mm, Lo que pasa, mi querido Julio, y para todo, es que el margen de error sería reducir el nivel de aceptabilidad a solo a un resultado. Y resulta que el nivel de aceptabilidad no solo es un resultado, abarca muchísimos otros factores que aquí vamos a ver, ¿de acuerdo? Es decir, para responderle la pregunta, mi querido Julio, el margen de error es un resultado, ¿sí? Normalmente cuantitativo, ¿sí? En porcentajes, en números decimales y demás, positivos, negativos, etcétera. A lo que yo quiero llegar es que cuando una empresa dice, aceptamos los niveles de riesgo o aceptamos el riesgo con los niveles de evaluación y valoración que nos arrojaron las herramientas o los métodos que hayamos aplicado, eso implica tener una serie de factores para llegar a esa conclusión, no solo el margen de error. Por ejemplo, tiempos de respuesta, mecanismos de alerta, por ejemplo, competencias, es decir, actitudes, aptitudes, conductas, conocimientos y habilidades de los equipos de trabajo para prevenir y reaccionar. Por ejemplo, mecanismos o metodologías de evaluación, seguimiento y medición de la eficacia de los procesos. Por ejemplo, la aplicación o materialización del ciclo PHEVA dentro de los procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pretender, digamos, decir que el nivel de aceptabilidad es parecido o se asemeja o se asimila o sería como el margen de error, como lo propone mi querido Julio, es pretender reducir todo el nivel de la aceptabilidad de un riesgo a un resultado. Y resulta que van a haber muchos más factores, obviamente, dentro de los cuales están los márgenes de error, pero que, digamos, no se limitan solo a un margen de error, sino a toda una serie a todo un esquema de factores internos y externos, positivos, negativos, etcétera, etcétera, que influyen en tomar la decisión de aceptar o no los niveles de riesgo o influyen en los resultados que puedan arrojar al momento de evaluar y valorar los riesgos en materia de seguridad alimentaria, bueno, seguridad e inocuidad alimentaria, gestión de la calidad, gestión ambiental, etcétera, etcétera. Criterios de acción. Dice que son la especificación medible u observable para el monitoreo de un programa de prerequisitos. Ya les digo que es un programa de prerequisitos. Este criterio de acción se establece para evaluar si el programa de prerequisitos está bajo control. Esto traducido al castellano, ¿qué significa? Dice por aquí, también serían en especificaciones propias durante una etapa del proceso, es decir, medir temperatura, revisar los objetos metálicos, pH, exactamente, mi querido Alejandro, sí señor, así es. Los niveles aceptables van de la mano con los peligros detectados dentro del plan HACCP, exactamente, perdón, Susana, sí señora, tienes toda la razón. Mire, los criterios de acción se los voy a traducir al castellano para que ustedes cuando se topen o cuando veamos nuevamente esta definición, cuando revisemos la norma, el mensaje sea claro, el mensaje sea sencillo. ¿Qué es un criterio de acción? Un criterio de acción es una acción que yo determino con base a una secuencia de acciones preestablecidas para cumplir un objetivo o para cumplir una misión o un propósito. Y ese orden preestablecido o definido estratégica, jerárquica y sistemáticamente es lo que le da el control a las empresas sobre la aplicación de esos criterios de acción. Les voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Supongamos que todos los presentes en la sala nos ponemos de acuerdo en elaborar la receta para hacer una limonada. ¿Sí? Todas las personas presentes en la sala por fin nos ponemos de acuerdo para elaborar una limonada. ¿Sí? El objetivo de esa limonada o lo que pretendemos con esa limonada, por ejemplo, es que cuando una persona la ingiera, la refresque, le quite la sed, tenga una sensación de frescura, de alivio en una, digamos, en un día caluroso, ¿sí?
alguien que se tome esa limonada helada, deliciosa, que sienta en su paladar ese contraste de lo dulce con lo agrio o amargo del limón, y a eso súmenle la acción refrescante del cubo de hielo, etcétera, etcétera, que todos esos sabores y todas esas sensaciones la persona lo puede encontrar cuando ingiere una limonada, por ejemplo. Y nosotros nos ponemos de acuerdo en elaborar y documentar la receta o formular y documentar la receta para hacer esa limonada, por el ánimo de cumplir esos objetivos, ¿de acuerdo? Entonces, los pasos que vamos a aplicar del primero al último, esos pasos son criterios de acción. ¿Por qué? Porque nos dicen qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer, con qué insumos lo debemos realizar, ¿sí? Los tiempos, los movimientos, etcétera, etcétera, para que todos tengamos claro lo que se debe aplicar y el orden en el que se tiene que aplicar para poder lograr esa finalidad o para poder lograr ese propósito. En este caso, generar esa limonada con todos digamos, los objetivos que les mencioné. Entonces, esos pasos, esos estándares son los que se conocen como criterio de acción. Y el estandarizar y normalizar, es decir, estandarizar es lograr un único lenguaje o lograr que todos apliquen exactamente los mismos pasos, y normalizar es documentar, convertirlo en un método de trabajo que se va a reflejar en un procedimiento instructivo, manual, matriz, plan de trabajo, como ustedes quieran, ¿sí? Es lo que le permite a las empresas tener control. Me hice entender que es un criterio de acción. ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Y este término, criterio de acción, no solo es aplicable a la gestión, a la seguridad e inocuidad alimentaria, es aplicable a todos los sistemas de gestión que ustedes quieran. Todos, absolutamente todos. Porque, por ejemplo, en el capítulo 8, que se llama operación, ahí las normas internacionales exigen un control operacional. ¿Y el control operacional para qué se hace? En pocas palabras, es precisamente para confirmar que los procesos están generando las salidas esperadas. ¿Y cómo se hace eso? Evaluando, confirmando si los criterios de acción se están aplicando al pie de la letra. Eso es todo. Por eso hay inspecciones, por ejemplo. Por eso hay pruebas o controles de calidad, por ejemplo. Por eso hay evaluaciones de trabajo, por ejemplo. Hay evaluaciones y mediciones higiénicas y ambientales, por ejemplo. ¿Sí? Hay pruebas y controles de calidad de alimentos, evaluación de presencia de metales, nivel del pH, carga, sí, carga nutricional, en fin. Por eso hay pruebas, por eso hay medidas que ayudan a confirmar si los criterios de acción se están aplicando o no se están aplicando según lo formulado por la propia organización. ¿Les quedó claro esto, mis estimados estudiantes? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Muy bien. Vale, perfecto. Vamos a continuar. Y aquí, ahora sí, vamos a ver qué es un programa de prerequisitos operativos. ¿Listo? Observen ustedes la definición. Dice así: medidas de control identificadas a través del análisis de peligros como esenciales para prevenir o reducir a un nivel aceptable la probabilidad de introducir riesgos y o contaminación o proliferación de un peligro significativo para la seguridad alimentaria en productos alimenticios o en el ambiente de trabajo. Bien, el criterio de acción y la medición u observaciones permiten un control efectivo de estos procesos, que son más específicos para cada organización que los programas de prerequisitos operativos. ¿Les quedó claro que es un programa de prerequisitos operativos según con lo que les acabo de explicar, de acuerdo con los criterios de acción y lo que vimos con la aceptabilidad del riesgo? ¿O alguien tiene preguntas?
¿Sí les quedó claro todo esto, muchachos? ¿Me confirman? Sean tan amables. Sí, con muchísimo gusto, mi querida Mary. Claro que sí, con mucho gusto se los voy a repetir de una manera muy sencilla, muy, muy sencilla. Alba, con un ejemplo. Miren, escuchen, sí, claro que sí. Les voy a dar, se los voy a explicar de la siguiente manera, es súper fácil. Ah, bueno, con un ejemplo, con el del gimnasio. Retomemos el ejemplo del gimnasio, ¿sí? Entonces, listo, ok, perfecto. Te retomemos el ejemplo del gimnasio. Entonces, yo quiero entrar al gimnasio. Yo, ¿qué debo hacer? Un diagnóstico, una evaluación médica que me confirme a mí si puedo hacer las rutinas que quiero hacer o qué tipo de rutinas puedo hacer. Entonces, hacen la bueno, me examinan, hacen una evaluación médica, listo, me dicen, sí, señor Mario, puede usted hacer las rutinas que quiera hacer, o me dicen, no, Mario, mira, tú tienes sobrepeso, tienes hipertensión, tienes esto, tienes lo otro, pero es decir, no vas a poder hacer los ejercicios o las rutinas de ejercicios que quieres hacer, pero puedes hacer esto, esto y esto como alternativa para que tengas una vida física activa. Perfecto. Entonces, al yo hacer esta evaluación, yo ya sé cuáles son los riesgos a los que me expongo en caso tal de ir al gimnasio. Es decir, soy consciente de a todo lo que me expongo, ¿cierto? Cuando ya he sido examinado y evaluado por los profesionales correspondientes. ¿De acuerdo? Entonces ellos allí me ayudan a identificar, ¿sí? Allí me ayudan a identificar los riesgos a los que estoy expuesto. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede en alimentos, es igual. Se identifican circunstancias de riesgo o peligro para la seguridad nuclear alimentaria y se establece o se tiene visible ese panorama para saber cuándo puede ocurrir, bajo qué circunstancias puede ocurrir, cuáles serían las fuentes de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Con toda esa información, la empresa tiene que hacer algo al respecto. ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Cuando se conocen las circunstancias de riesgo, cuando se han identificado los factores, las fuentes, todo alrededor de los riesgos, pregunto, con toda esa información, ¿la empresa tiene que hacer algo al respecto? ¿Qué opinan ustedes? Exacto. Estamos totalmente de acuerdo. Claro que sí. Sabemos dónde están los riesgos, sabemos las fuentes de riesgo, sabemos en qué circunstancias se pueden materializar los riesgos, sabemos si tenemos o no tenemos las medidas necesarias para prevenir, sabemos si tenemos o no tenemos las medidas para, exactamente, Rodrigo, aceptamos o no aceptamos los riesgos. En cualquiera de los dos casos hay que hacer algo al respecto y todas las acciones alrededor del abordaje de las circunstancias de riesgo y las medidas de control que vamos a implementar en materia de seguridad de inocuidad alimentaria es lo que conocemos como programa de prerequisitos operativos. Es decir, el programa de prerequisitos operativos es el conjunto de tareas y actividades que se van a formular y se ejecutarán según los resultados de la identificación, evaluación y valoración de los riesgos, tanto que se puedan transmitir o transferir a los productos alimenticios y el ambiente de trabajo, porque recuerden ustedes que en un ambiente de trabajo, por ejemplo, en producción de alimentos, hay muchos factores o lo que se conoce como contaminación cruzada. Por ejemplo, las plagas, roedores, perdón. Las mismas personas, nosotros somos una esporas de gérmenes, nosotros somos una espora de bacterias, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso podría transmitir circunstancias de peligro, es decir, circunstancias de riesgo para la seguridad y la inocuidad alimentaria y por lo tanto transmitirse o transferirse a los productos alimenticios. Entonces, la idea es tener bajo control, la idea es tener bajo monitoreo esas circunstancias de contaminación, esas circunstancias que representen un riesgo para la salud y seguridad de quienes van a consumir los alimentos que genere la empresa. Por lo tanto, todas las acciones que se formulen para abordar las circunstancias de peligro o las circunstancias de riesgo, no solo para los productos alimenticios, sino también para el ambiente de trabajo y todos los cruces que existan es lo que vamos a conocer como programa de prerequisitos operativos. Me hice entender, me confirman por favor, sean entre amables.
Profe, ¿usted nos podría mostrar el proceso dentro de una compañía cuando uno va a evaluar los sistemas de gestión? Mi querida Julie, claro que sí, eh, yo les había dicho que nosotros vamos a hacer, ¿cómo es que es? Estudios de caso. Sí, claro, vamos a estudiar ejemplos reales, ejemplos en empresas que existen, todos los sistemas de gestión, ¿vale? Así que no se preocupen. Profesor, pero se puede decir que serían acciones preventivas. No, es decir, Douglas, lo que pasa es que, a ver, efectivamente, son acciones preventivas, pero lo que pasa es que este programa de prerequisitos operativos no solo es prevención, sino también mitigación. Porque recuerden ustedes, mis queridos estudiantes, que ningún sistema de gestión es perfecto. Ninguno. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que ya lo hemos venido diciendo. La organización tiene que estar preparada para dos cosas. O la organización a través de los sistemas de gestión, ¿sí? Eh, este, los que los programas, perdón, los sistemas de gestión les permiten, o las empresas a través de los sistemas de gestión, ¿de acuerdo? Le permiten a la empresa adecuarse y prepararse a dos cosas. Uno, evitar y dos, reaccionar. Así de sencillo. ¿Me dice entender, mi querido Douglas? Y para todos me confirma, por favor. ¿Sí? Entonces, estos programas de prerequisitos operativos le llevan a la organización a prepararse en esos dos aspectos, a prevenir en primer lugar y en caso tal de que esa prevención llegase a fallar, a reaccionar inmediatamente. ¿Sí? Y repito, es allí donde las empresas dicen o las empresas determinan si aceptan o no aceptan los riesgos. Es precisamente para eso, recordemos, para tener la suficiente sensatez, sobre todo, la suficiente responsabilidad, honestidad de decir si estamos preparados para evitar y para responder, o tener el suficiente valor civil y moral de decir, de reconocer, no, no estamos preparados ni para prevenir ni para responder. Entonces, ahí es cuando las empresas, por ejemplo, en materia de seguridad alimentaria, dicen, hagamos algo al respecto, es decir, formulemos y pongamos en marcha los programas de prerequisitos operativos. ¿Me hice entender, mis estimados estudiantes? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bien. Les pido un minuto nada más, mis estimados estudiantes, y ya estoy con ustedes. Un minuto nada más. Se los agradezco inmensamente. Un minuto y ya estoy con ustedes. Muchísimas gracias, mis estimados estudiantes. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces. Una recolección del producto del mercado es una acción en caso de afectar gravemente la salud. Ese es un OPRP y actúa al equipo de seguridad alimentaria. Exactamente, Alejandro. Es correcto. Exactamente. Es lo que yo le decía a ustedes hace un minuto. Las empresas a través de los sistemas de gestión se preparan para
evitar y en el peor de los casos, reaccionar. Así de sencillo, ¿ya? Un ejemplo de externalización sería la contratación de una empresa de fumigación para el control de la fauna nociva. Sí, claro, Marcial, exactamente. Sí, señor. Bueno, competencia dice que es la capacidad para aplicar conocimientos y habilidades para obtener los resultados esperados. Eso se lleva a través de la capacitación, formación y entrenamiento, ¿sí? Que como se los había manifestado a ustedes en otras sesiones, una cosa es capacitar, otra cosa es formar y otra cosa es entrenar. Para que se hagan una idea desde ya, se los voy a decir con mucho gusto. ¿Qué es capacitar? Capacitar es cuando una persona que tiene la suficiente preparación profesional, técnica, científica, ¿cierto? Reúne a un grupo de interlocutores en donde comparte información acerca de algo, utilizando medios de comunicación audiovisuales como lo estamos haciendo ahora, eh, a través de documentos escritos, en fin, ¿sí? Eso es la capacitación. Es cuando una persona, repito, tiene toda la forma, digamos, tiene todas las bases teóricas, conceptuales, legales, normativas, procedimentales, que le dan el aval técnico, científico, profesional para abordar un tema en particular alrededor de un auditorio, en donde va a interlocutar o va a intercambiar ideas, experiencias, conocimientos y demás acerca de algo, y esa información la difunde, la comparte a través de medios audiovisuales. ¿Listo? Eso es capacitación. ¿Qué es la formación? La formación es el segundo estadio que viene después de la capacitación y es en donde la persona que ha estado en un proceso de capacitación empieza a digerir la información que le entregaron en esa capacitación. Es decir, es cuando la persona empieza a comprender, empieza a digerir, a entender, a asimilar, a incorporar a sus conocimientos toda la información que se le entregó. Entonces, en los procesos de formación, las personas perfectamente pueden hacer indagaciones, pueden hacer consultas, pueden investigar por su cuenta para poder generar esas bases sólidas de sus conocimientos y a partir de allí edificar las competencias porque para poder desarrollar correctamente las competencias, primero hay que capacitarse y segundo, edificar ese conocimiento. Y esa edificación, esas bases, ¿cómo se construyen? A través de investigación, a través de lectura, a través de otros procesos de capacitación, adquiriendo material bibliográfico, consultando con las fuentes, consultando con expertos, contrastando puntos de vista y todo eso hace que la persona empiece a digerir, a entender lo que le dijeron en una actividad de capacitación. ¿De acuerdo? El entrenamiento, que es la tercera etapa de este ciclo de competencias, podría decirse, o podríamos llamarlo así, es cuando la persona pone en práctica esas bases, cuando pone en práctica los conocimientos que haya construido a partir de estas bases, lo que les estaba diciendo, en tres escenarios particulares. Tres. El primero es cuando la persona pone en práctica los conocimientos adquiridos, perdón, al ejecutar las labores para la cual fue contratado, es decir, lo que normalmente hacen los colaboradores de una organización. ¿Sí? Entonces, utilizan esos conocimientos, digamos, en pruebas reales o en pruebas simuladas y los utiliza para precisamente desempeñarse o desenvolverse correctamente en el rol que le asignaron con sus funciones y responsabilidades. ¿Sí? Ese sería el primer escenario. El segundo escenario, ¿cuál es? Cuando las empresas le dan la responsabilidad a las personas en una organización, estoy hablando de competencias laborales, ¿sí? Es cuando le dan la responsabilidad a una persona de formular, dirigir o ejecutar un proyecto, ¿sí? Que hoy en día esa es la metodología
en la que se está visualizando la competitividad de las empresas, es decir, la capacidad de formular y ejecutar, dirigir, controlar proyectos de diversa índole, proyectos de esas características. Entonces, la persona para formular, dirigir o ejecutar un proyecto necesita de esos conocimientos, necesita de esas bases teóricas, normativas, legales, procedimentales, etcétera, etcétera, y los pone en práctica, los utiliza para precisamente formular, ejecutar o dirigir un proyecto. Y el tercer escenario del entrenamiento es cuando la persona está en una situación que le exige una respuesta rápida y asertiva. Son esas circunstancias de presión o de alta presión a las que se puede exponer perfectamente cualquier persona y utiliza los conocimientos adquiridos en esa etapa de formación para tomar la mejor decisión. ¿De acuerdo? Entonces, ese ciclo de capacitación, formación y entrenamiento tiene que ser constante en cualquier organización. Y todas las normas internacionales que vamos a estudiar exigen que las personas adquieran, desarrollen y mejoren continuamente las competencias que se exigen en cada sistema de gestión a través de actividades de capacitación, formación y entrenamiento. ¿Me hice entender, mis estimados estudiantes? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Muy bien. Excelente. Perfecto. Vale. Muy bien. Luego tenemos la parte interesada, que ustedes ya lo tienen clarísimo, que es una parte interesada, ¿sí? Que básicamente es una persona u organización que puede afectar, verse afectada o declararse o percibirse como afectada por una decisión o actividad. La externalización, acuerdo realizado con una empresa externa fuera del alcance del sistema de gestión que realiza parte de una función o proceso interno dentro del alcance. Esa externalización en otras normas se conoce como contratación externa. Y es allí donde hablamos de proveedores o hablamos de contratistas y proveedores externos. ¿Listo? Entonces, simplemente la externalización consiste en subcontratar o contratar a una organización o una persona para que ejecute parte de algún proceso o parte de alguna de sus operaciones a nombre de la organización. O que en este caso necesitan productos o servicios que se requieren para que el sistema de gestión y la organización en general siga funcionando correctamente. ¿Sí? Outsourcing, sí, correcto, Luis Ramón, exactamente. Es el outsourcing o contratación externa. Como les digo, por ejemplo, en la norma ISO 45001, esta externalización la llaman contratación externa, pero es lo mismo, es el mismo significado, es exactamente igual. ¿Listo? Entonces, no se vayan a confundir cuando en la norma ISO 45001 veamos contratación externa y como ustedes lo están viendo en la norma ISO 22000, lo llaman externalización, pero es exactamente lo mismo, es igual. ¿Listo? Es igual, igual, la definición es exactamente la misma, para que lo tengan en cuenta mis estimados estudiantes. Perdón, muchachos, perdón, aquí cerré la presentación y la voy a compartir. Muy bien, listo. Riesgo. Ya ustedes saben que es un riesgo y lo tienen claro. O alguien tiene inquietudes con respecto a la definición de riesgo o la tienen absolutamente clara. A ver, muchachos. ¿Tienen absolutamente clara la definición de riesgo? Sí. Ok, vale. Muy bien, perfecto. Sin embargo, la vamos a repasar rápidamente, así como nos lo presenta la norma ISO 22000. ¿Sí? Dice efecto de la incertidumbre, es decir, mientras que efecto significa una desviación de lo esperado, que puede ser positivo o negativo, la incertidumbre es un estado de deficiencia de información, es decir, no se tiene una siquiera la más mínima y remota idea de lo que va a pasar. Es decir, no se tiene ni un dato, ni una pista, algo que nos diga qué va a pasar, si es positivo o negativo, ¿sí? La incertidumbre es un estado de deficiencia de información relacionada con la comprensión o el conocimiento de un evento, como se los acabo de decir,
su consecuencia o probabilidad, como se los acabo de decir. ¿De acuerdo? El riesgo ya no es solo aplicable a nivel operativo de la organización, sino que está implícito. ¿Qué significa implícito? Que está en todas partes. Repito, el riesgo ya no solo es aplicable a nivel operativo en una organización, es decir, a nivel de solamente operaciones o de tareas y actividades, no, sino que está implícito, es decir, en todas partes. Recuerden, conductas, comportamientos, actitudes, aptitudes, competencias, y eso solo hablando de las personas. En el ambiente también hay circunstancias de riesgo. ¿De acuerdo? Obviamente dentro de los mismos procesos también, dentro y fuera de la organización, etcétera, etcétera. Por eso se dice que los riesgos están implícitos o se encuentran implícitos en todos los aspectos del sistema que podrían afectar la inocuidad de los alimentos, hablando del sistema de gestión de seguridad alimentaria. Profe, cuando hablábamos de riesgos sobre la incertidumbre, ¿cómo se aplicaría esto para el abordaje en el plan HACCP, la determinación de riesgos biológicos, físicos o químicos? Mi querido Marcial, con muchísimo cariño, cuando empecemos a estudiar la norma ISO 22000, allí les explico cómo vamos a determinar esos riesgos biológicos, físicos o químicos, con mucho cariño yo te los explico. Te explico cuando empecemos a ver eso y cuando lleguemos a ese capítulo de la planificación. En la planificación es cuando hacemos la identificación y análisis de riesgo. ¿Listo? El riesgo es la posibilidad de que ocurra un evento o suceso perjudicial. Se puede definir como la combinación de la probabilidad de que suceda un fenómeno y sus consecuencias negativas en la operación y gestión en una actividad humana. Exactamente aquí. Exacta, y eso está totalmente relacionada con la definición que dan las propias normas internacionales. Porque de hecho, esto es precisamente lo que causa la incertidumbre en una organización, lo que estás colocando acá, mi querido aquí. Oriel, profe, siendo tan importante el tema de implementar sistemas de gestión para evaluar los procesos operativos en una empresa, una de las grandes problemáticas que tenemos es la falta de cultura organizacional y la falta de inversión económica en su implementación. Pero bajo su experiencia profesional, ¿en dónde realmente está el problema de no implementar sistemas de gestión en las empresas que permitirá evitar tantas muertes en las personas? Oriel, la respuesta es muy sencilla, la alta dirección. Así de sencillo. Todo es o surge o emana de la alta dirección. ¿Ya? Porque recuerden ustedes que los directos responsables de que estos proyectos se hagan realidad son ellos, nadie más. La falta de inversión, alta dirección. La falta de cultura y liderazgo hacia la entrega y compromiso del sistema de gestión, alta dirección. La ausencia de medidas de control para mantener bueno, las medidas de ausencia la ausencia de medidas de control para tener monitoreados y confinadas las circunstancias de riesgo, ¿de quién son? Alta dirección. Así de sencillo. La gran piedra en el zapato, ¿sí? La gran piedra en el zapato de todo sistema de gestión es la alta dirección. La organización puede tener todos los recursos a su disposición. Recuerden que, digamos, en la hora de implementar un sistema de gestión, ustedes se van a dar cuenta, digamos que no es necesario hacer inversiones gigantescas y ese es el mensaje con el que yo siempre les llego a las empresas que me buscan para implementar sistemas de gestión y es que podemos utilizar los mismos recursos que tiene la empresa. Es más, un sistema de gestión se hace con los mismos recursos que tiene la empresa. ¿Sí? Uno puede aprender a administrar esos recursos, pero siempre y cuando la alta dirección se comprometa. Así de sencillo, ¿ya? Profesor, ¿por qué siempre se toma el riesgo como algo malo? Por lo que veo en los conceptos de algunos compañeros y en las empresas. Es que, mi querida María, y para todos, la incertidumbre, la ausencia de información puede causar dos cosas. Es decir, la ausencia de información, la ausencia, los riesgos positivos son oportunidades de mejora. No, María, no. Ya te explico para dejarte claro eso. La incertidumbre tiene la posibilidad, es decir, la ausencia de información hace posible dos cosas. Uno, que ante la ausencia de información, ¿sí? Y ante la deficiencia o la ausencia de certeza sobre algún evento, cabe la posibilidad de que ese evento sea negativo o cabe la posibilidad de que ese evento sea positivo o negativo. Así de sencillo.
a lo que está relacionado con lo que probablemente pueda representar un evento negativo, lo que llamamos riesgo, y a lo que probablemente se considere como un evento positivo, lo llamaremos oportunidad. Entonces, los riesgos positivos no son oportunidades de mejora. Una cosa son las oportunidades y otra cosa son las oportunidades de mejora. Más adelante les explicaré la diferencia porque para que a ustedes les quede claro la diferencia entre oportunidad y oportunidades de mejora, tendríamos que ver completo el capítulo 6 de todas las normas internacionales. Pero para que ustedes se hagan una idea, una oportunidad es un evento que detecta la organización y que considera que sus efectos son positivos para su actividad económica o para su actuar y como para su sistema de gestión. Las oportunidades de mejora básicamente corresponden a la formulación de acciones que ayuden precisamente a mantener vivo el ciclo PHVA a partir de resultados positivos como también resultados negativos. Digamos que esa sería la diferencia entre oportunidad y oportunidad de mejora. ¿De acuerdo? Me dice entender María Celeste y para todos me confirma, por favor. Entonces, la organización, con gusto, María Celeste, con todo gusto. En la organización, precisamente, para garantizar la planificación estratégica de su sistema de gestión, tiene que identificar las circunstancias de riesgo y oportunidad. Precisamente porque la incertidumbre, repito, y subrayo esto, precisamente porque la incertidumbre permite o da la posibilidad de que ocurran dos cosas, un evento positivo y un evento negativo. Por lo tanto, la empresa está en la obligación de hacer ese mapeo de riesgos y ese mapeo de oportunidades. Obviamente que cuando las organizaciones están iniciando, digamos, los procesos de formulación e implementación de sistemas de gestión, a la primera no van a encontrar todo. No, no, no. O sea, o a la primera, o al primer ejercicio de identificación de circunstancias de riesgo y oportunidad, no todo se les va a presentar, por la simple y sencilla razón que las circunstancias de riesgo y oportunidad cambian, mutan permanentemente. Por eso se hablan de medidas de control, por eso se hablan de evaluación, verificación, por eso se habla de evaluación y valoración, porque los riesgos y oportunidades son fenómenos que cambian constantemente. Por eso se mide, por eso se evalúan a partir de una serie de criterios de evaluación objetiva, valga la redundancia, con el ánimo de saber en dónde están y conocer su tamaño. Porque pregunto, ¿ustedes el riesgo o sea, el riesgo como definición o como concepto lo podemos tocar? ¿Sí o no? Es decir, ¿el riesgo como concepto lo podemos tocar o no? ¿O es organolépticamente perceptible? Claro que no. El concepto de riesgo es abstracto. ¿Qué significa que sea abstracto? Significa que yo tengo que recurrir a métodos de evaluación cualitativa y cuantitativa para poderlo ver. De lo contrario, no lo voy a poder ver, no lo voy a poder encontrar. Y esos métodos de evaluación cualitativa y cuantitativa es donde me lleva a mí a saber dónde está el riesgo, o en una conducta, o en un comportamiento, o en una materia prima, o en una operación, o en una tarea, o en una herramienta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto es precisamente para que a ustedes les quede claro lo que significa riesgo y oportunidad en una organización. Ahora, lo mismo, las oportunidades como concepto es abstracto. Por eso tenemos que recurrir a metodologías, a procedimientos, a matrices, a herramientas de diversas autores, ¿sí? Que precisamente formulan criterios de evaluación cuantitativa y cualitativa para poderlo ver, es decir, cuantificarlo y poder decir el nivel de riesgo es muy alto, alto, medio, bajo. El nivel de oportunidad es muy alto, alto, medio, bajo. Y estos son los efectos positivos que generarán las oportunidades y negativos
que generarán los riesgos. ¿Me hice entender, hijos de Dios? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Ok. Luis González, ¿es correcto también llamar a los riesgos negativos como amenazas y a los riesgos positivos como oportunidades? ¿O está incorrecto llamar o relacionar el concepto de riesgo negativo con amenazas? Sí, Luis, lo que pasa es que una amenaza es más tangible. O sea, una amenaza es fácilmente perceptible, la amenaza, porque la amenaza conduce a la emergencia. ¿De acuerdo? Es decir, la amenaza es la posibilidad o básicamente el, digamos que la amenaza técnicamente, como lo definen las normas internacionales, es algo que está ligado a un hecho cuyas consecuencias son muy severas, tanto para las personas como para el medio ambiente. Estoy hablando de fenómenos naturales, estoy hablando de catástrofes relacionadas, por ejemplo, con derrames o vertimientos, fugas, explosiones, incendios forestales, contaminación cruzada generalizada. Estoy hablando de circunstancias de emergencia en donde esté presente la mano del hombre y cosas por el estilo. Entonces, técnicamente hablando, y esto es lo que también, digamos, en algunos casos se tiene a confundir entre riesgo y amenaza. La amenaza está ligada a la emergencia conceptualmente hablando, ¿sí? El término o el concepto amenaza está ligado a lo que pueda desencadenar una circunstancia cuyos efectos sean de muy alto impacto. No estamos hablando de un proceso, estamos hablando de toda una organización. No estamos hablando de una parte del entorno natural, estamos hablando de ecosistemas completos. ¿Bien? Entonces, digamos que sí, en este caso, las circunstancias de riesgo como concepto es abstracto en la medida que se entienda qué es lo que puede causar como consecuencia, como un evento negativo al haber incertidumbre sobre los hechos que van a suceder o que no sucederán inclusive. ¿Sí? En cambio, la amenaza está más ligada a la fuente o a lo que podría desencadenar una circunstancia cuyos efectos y alcances sean muy grande o tenga un impacto muy severo, no solo para las personas, no solo para la organización y sus procesos, sino también para el medio ambiente. ¿De acuerdo? No hay riesgos positivos. Con gusto, mi querido Luis, con todo gusto. No hay riesgos positivos porque el riesgo es una amenaza y refleja vulnerabilidades en la organización y en la gestión. Aquí, nuevamente, los riesgos no los podemos, digamos, relacionar con las amenazas por lo que les acabo de decir. De todas maneras, en la ISO 45001, precisamente el estándar 8.3 que habla acerca de la preparación y respuesta ante emergencias, allí lo abordaremos con más detalle. ¿Listo? No se preocupen. Con muchísimo cariño lo vamos a desarrollar allí. Bueno, por aquí había otro comentario. Perdón. Aquí otro comentario y ya, sí. Listo. Ok, listo. Vamos a continuar. Bien. Y tenemos punto de control crítico. Dice que es el paso en el que se puede aplicar una medida de control y es esencial para prevenir o reducir un peligro significativo para la seguridad alimentaria a un nivel aceptable. Los límites críticos y la medición permiten las correcciones, tanto perdón, los puntos críticos de control como los programas de prerequisitos operacionales requieren monitoreo, validación y verificación, que es lo que yo les estaba diciendo a ustedes, precisamente. Cuando las empresas tienen formulados los planes de acción, ¿sí? En cualquiera de las materias que vamos a estudiar, gestión de la calidad, gestión ambiental, gestión de la seguridad y salud en el trabajo, etcétera, etcétera, ¿sí? Cuando ya se tiene todo plenamente identificado, circunstancias de riesgo y oportunidad, etcétera, etcétera, y se formulan las acciones para precisamente evitar esas circunstancias de riesgo y reaccionar en caso tal de que suceda, todo esto necesita control. Entonces, ¿qué pasa? Van a haber ciertos aspectos, van a haber ciertas circunstancias que puedan tener un alcance y un efecto o un impacto más significativo que otras.
pero eso no le resta importancia a las medidas de control que tiene que aplicar la organización. Es decir, por eso se hace una evaluación y valoración de riesgos para saber sobre cuáles la organización tiene que priorizar sus acciones y sobre cuáles se puede mantener, digamos, una acción no tan urgente y prioritaria como las que tengan niveles muy altos y altos. ¿Bien? Entonces, ¿eso que le permite a la organización al momento de evaluar y valorar los riesgos? Le permite priorizar la gestión de los riesgos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que esos planes de acción o como el programa de prerequisitos operacionales, como lo vamos a ver en el sistema de gestión de seguridad alimentaria, pueda tener sentido en una empresa. Porque, ¿qué pasa? Uno de los errores que más se cometen a la hora de llevar a cabo, la gestión y administración de riesgos y oportunidades es que se identifican, pero no se calcula su tamaño o no se hace un debido proceso de determinación de probabilidad, alcance, factores, etcétera. Y esto hace que prácticamente cualquier acción que se pretende implementar para abordar los riesgos y oportunidades se quede corta, porque ni siquiera saben el tamaño de lo que se está atacando y ni siquiera se tiene una idea, una remota idea si en realidad esa acción, digamos, tendrá efectos sobre la magnitud de lo que estos métodos les permitió a la propia organización determinar alrededor del alcance y la significancia de las circunstancias de riesgo y oportunidad, por ejemplo. ¿Sí? Y esto hace, y esto hace que prácticamente la organización desperdicie recursos, pierda tiempo y otra serie de factores que lo único que va a hacer es prácticamente una gestión absolutamente insípida, una gestión absolutamente impertinente, una gestión absolutamente muy corta para lo que en realidad representarían o podrían representar la magnitud de las circunstancias de riesgo y oportunidad. Y sucede lo mismo con los puntos de control crítico, es decir, la organización no tiene claro en dónde poner la lupa en relación con el control, ¿de acuerdo? Con el control que deberían formularse a partir de la evaluación y valoración de los riesgos. No solo estoy hablando en seguridad alimentaria, sino en cualquier sistema de gestión, ¿vale? Profesor, entonces, dentro de esos riesgos podríamos hablar de la matriz de evaluación de factores internos y externos. Claro, Julie, como les he venido diciendo a ustedes, hay muchísimos métodos que se pueden utilizar, todos los que ustedes quieran, ¿sí? O todos los que las organizaciones quieran, o el que les parezca el más apropiado o el más sencillo. Y hay muchos métodos y aquí vamos a ver los más comunes, ¿sí? Profe, eso se gestionaría de los más graves a los menos graves o viceversa. Marcela, no es tanto la gravedad, sino es más bien la magnitud del riesgo evaluado desde varios factores. Porque para poder decir, por ejemplo, que un nivel de riesgo sea muy alto es porque se aplicaron muchos criterios de evaluación objetiva. Por ejemplo, probabilidad, alcance, procesos o personas o productos que se puedan comprometer, que se puedan afectar negativamente. Por ejemplo, ¿sí? La ausencia o presencia de requisitos legales que exijan la formulación de medidas para abordar las circunstancias de riesgo, entre otros factores. ¿Listo? Eso depende del método que utilice la organización para identificar, evaluar y valorar circunstancias de riesgo y oportunidad. Depende netamente de eso. ¿Listo? ¿Se puede comenzar con un FODA cruzado y un pastel? Mi querido Rodrigo, ¿se puede con eso? Claro que sí. Con gusto, Marcela, con todo gusto. ¿Sí? Claro, se pueden hacer, se pueden aplicar muchos métodos, ¿de acuerdo? Entonces, como les dijo, perdón, aquí vamos a revisar los más comunes, los que más se utilizan. Pero repito, con gusto, mi querido Rodrigo. Pero repito, no quiere decir que sean los únicos métodos. Hay muchísimos métodos que se pueden utilizar. ¿Listo? Entonces, como les decía, por eso aquí la importancia de formular y documentar todas las acciones que se pretendan implementar para abordar las circunstancias de riesgo y oportunidad. Y aquí viene la importancia de poder hacer, de deber hacer un ejercicio lo suficientemente eficaz, consistente y pertinente
en relación con la identificación de circunstancias de riesgo y oportunidad, porque a partir de allí, a partir de los resultados de esa evaluación y valoración de riesgos y oportunidades, ahora la organización podrá formular acciones y establecer puntos de control crítico, es decir, en dónde va a colocar la lupa, ¿cierto? O en qué puntos estratégicamente, digamos, prioritarios, podrá poner su atención precisamente para poder abordar, valga la redundancia, de manera prioritaria esas circunstancias de riesgo y oportunidad. ¿Listo? En su experiencia, ¿cuál es un riesgo alto en el eje CSGA? Leonardo, esos no hay muchos factores. Eso depende de la forma en la que esté configurada la cadena de valor o la forma con la como esté configurada la forma en la que se van a generar los productos, las mismas materias primas, la forma en la que entregan las materias primas, el medio ambiente de trabajo, como lo dice la norma ISO 22000, etcétera. O sea, aquí hay muchos factores que podrían precisamente materializar niveles o muchas circunstancias de riesgo que podrían arrojar niveles de riesgo muy altos, altos o muy altos. Ahí, eso depende de cómo la organización haya determinado fundamentalmente su forma de generar o la forma de producir bueno, o de generar los productos alimenticios. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Me confirman, por favor, sean tan amables. ¿Listo? Bueno, muy bien. Dame un momento, por favor. Listo. A ver, Alejandro, un riesgo sería alto de tipo biológico, físico, químico que afecta a la salud del consumidor. No solo ese tipo de riesgos, Alejandro, porque recuerda que alrededor de la generación de productos alimenticios también hay personas o hay seres humanos que intervienen en el proceso productivo. Entonces también habrían riesgos para aquellas personas que participen en la cadena de valor. Entonces, hay que tener en cuenta también eso. Pero sí, tienes razón, tienes razón. Yolanda, sus explicaciones, gracias, mi querida Yolanda. Muchísimas gracias. Bueno, muchachos, entonces con esto que acabamos de revisar, eh, damos por finalizado la presentación del sistema de gestión de seguridad alimentaria. ¿Listo? Mañana a primera hora les voy a cargar a ustedes las presentaciones, como lo hemos venido haciendo, del sistema. Ahora vamos a hablar, con mucho gusto, mi querido Julio. Vamos a revisar entonces el sistema de gestión. Permítame un momento, por favor. El sistema de gestión de compliance o el sistema de gestión de cumplimiento de requisitos legales, ¿sí? El cual se articula a través de la norma ISO 37301. ¿Listo? Entonces, dame un segundo, por favor. Ese sistema de gestión, ¿sí?, de compliance es un sistema de gestión que le permite a las empresas, perdón, precisamente en identificar y asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y normativos que les sean aplicables tanto a su actividad económica como, por supuesto, a los sistemas de gestión que se estén implementando y que se puedan integrar con esta norma internacional. ¿Listo? Permítame un momento, por favor. Un segundo. Entonces, mañana, como les decía, vamos a empezar con este sistema de gestión del compliance o del cumplimiento de requisitos legales. Sí, voy a dejar aquí la última presentación. De requisitos legales, ¿sí? Para
poder avanzar ya con el quinto sistema de gestión. Recuerden que nosotros vamos a estudiar 5 sistemas de gestión, 5, que son el sistema de gestión de la calidad, el sistema de gestión ambiental, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y el sistema de gestión de la seguridad y inocuidad alimentaria, y el sistema de gestión de compliance y cumplimiento de requisitos legales. Son esos 5 sistemas de gestión. Y también vamos a hacer una presentación de las normas ISO 31000, que es la que habla acerca de la gestión y administración de riesgos, la norma ISO 31010, que habla acerca de todos los métodos cualitativos y cuantitativos que tiene a disposición la organización para la gestión y administración de riesgos. Y luego, por supuesto, hablaremos de la norma ISO 19012, que es la norma internacional que utilizamos los auditores para planificar, para preparar, planificar y ejecutar auditorías. ¿Listo? Entonces, después de que terminemos de revisar todos los sistemas de gestión, vamos a hablar muy rápidamente de estas normas internacionales. Luego iremos a la definición de sistema integrado de gestión e inmediatamente empezamos a estudiar las normas internacionales. ¿Listo? Ese es diferente o complementan la ley de lavado activo del dinero y financiamiento del terrorismo. Mi querido Rodrigo, lo complementan perfectamente porque la familia de normas 37.000 es la que precisamente habla de requisitos legales, compliance, habla de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, habla del antisoborno, o todas las leyes o normativas relacionadas con el antisoborno, métodos anticorrupción, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos métodos, o perdón, todos estos sistemas de gestión están relacionados con esa familia de normas ISO 37000. Entonces está la 37001, 37301, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me hice entender, mis estimados estudiantes? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Entonces, como les dije, mañana a primera hora les voy a cargar la presentación del sistema de gestión de cumplimiento legal o compliance. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna inquietud con todo lo que vimos el día de hoy, con lo que terminamos de revisar el sistema de gestión de seguridad alimentaria? ¿Sí? ¿A todos les quedó claro? Perfecto, muchachos. Entonces, mañana nos vemos a la misma hora por el mismo canal y este, nos encontramos para continuar con el quinto y último sistema de gestión. ¿Listo? El quinto y último sistema de gestión, que es el del compliance. Que Dios los bendiga, mis estimados estudiantes. Les envío un fuerte abrazo y que pasen una muy feliz noche. Muchas gracias por su asistencia. ¿Listo? Mil y mil gracias.